ámbito nacional e internacional, bien sea por una vida dedicada al estudio de la Sagrada Escritura, bien sea por el invaluable servicio que presta en la formación de los nuevos biblistas en la Uniminuto, bien sea por sus producciones literarias abundantísimas y profundísimas. Padre Fidel Oñoro, es un gusto tenerlo hoy con nosotros, conversando y hablándonos de esta realidad bella de la comunión. Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, estimado Padre Francisco Kendo, director del Departamento de Animación Bíblica y Catequesis de nuestra Conferencia Episcopal de Colombia. Le agradezco mucho, Padre, sus gentiles palabras. No soy nadie, simplemente un discípulo, uno que intenta ser discípulo del Señor y servidor suyo. Un saludo muy especial a Monseñor Pedro Manuel Salamanca, obispo de Facatativá, presidente de esta comisión, y también a los señores obispos que la constituyen, la acompañan: Monseñor Libardo Garcés, obispo de Cúcuta; Monseñor Rodrigo Gallego, obispo de Palmira; y Monseñor Jaime Cabrera, obispo de Garzón. Y a todos ustedes, estimados hermanos, en el servicio de la palabra, que representan esta fuerza viva del servicio en Colombia, en todos los ámbitos de la pastoral, en las parroquias, en los espacios de pastoral diversos que tenemos en esta pluralidad de comunidades en la Iglesia Católica colombiana. En el mes de la Biblia queremos colocar, como siempre, en el centro, recordar que la palabra de Dios está en el centro de la vida de la Iglesia, como fuerza que la anima, que la alimenta, que la proyecta, que la ilumina en su caminar. El tema que nos ocupa en este año, como bien lo sabemos, en este encuentro de 2 días organizado por el Departamento de Animación Bíblica y Catequesis de Colombia, es la comunión. Volvemos sobre una realidad que es fundamental en la Sagrada Escritura y, por supuesto, en el servicio de la palabra, porque nos lleva a la comunión y la formación de comunidades que expresan esta comunión. ¿Cómo podríamos llegar a la experiencia de la comunión, más exactamente de la comunión en la llamada fraternidad, como Dios la piensa, la propone para el pueblo de Dios? Pues permítame una premisa antes de decir cómo lo vamos a abordar en esta tercera conferencia del ciclo que nos lleva a los evangelios. En primer lugar, los evangelios sinópticos, después vendrá la hermana, bueno, creo que ya lo vi, no sé si ya lo hizo, el evangelio de Juan, y también nos asomaremos a Pablo. Vamos a meternos en el mundo de los evangelios, pero permítame una premisa. La comunión, atención, la comunión nace ¿de dónde? Nace de un ejercicio de diálogo, de búsqueda de armonía entre seres humanos. No tanto, y aquí está la diferencia, en ámbitos disciplinarios de la vida, que nos obligan a estar juntos por alguna razón o por la otra, sino de armonía de personas que se encuentran. En estos días leía un texto cuando el padre Francisco tuvo la gentileza de invitarme a decir algunas palabras en este encuentro. Estaba leyendo un artículo de un teólogo belga que planteaba el problema. Y por eso la premisa es el problema. ¿Cómo se plantea la pregunta sobre la comunión? Él dice esto, se lo voy a compartir. Dice: quien se imagina y se percibe a sí mismo como un ser aislado por la totalidad de los seres, lleva el concepto de la individualidad hasta el límite de la negación y lo tuerce hasta anular el contenido. El yo biológico, a cierto grado de la realidad, pero visto bajo varios puntos de apariencia, es una vana cuestión de principio. La vida de cada persona, cuando se piensa solo para sí misma, extraña un decurso y una correlación de hechos. Es un concepto erróneo. Es una figuración gratuita, dice nuestro autor.
En realidad, y agrega, la vida de cada uno de nosotros es simbiosis con los otros, con Dios, con el universo. Nuestra individualidad es el punto de encuentro. Y miren esta imagen. Es el nodo o grupo de innumerables relaciones con innumerables situaciones, hechos o seres aparentemente externos. Cada uno de nosotros es limitado sobre infinitas direcciones por una contraparte dialéctica. Y cada uno de nosotros es el no de infinitos sí y el sí de infinitos no. Obviamente es un pensamiento más filosófico. Permítanme plantear de nuevo la cuestión, pero ahora me voy más al mundo que creo que para nosotros es más familiar, al mundo del arte. El mundo del arte y de la música en primer lugar. Ustedes conocen al compositor Ennio Morricone, aquel que nos deleitó, para los que tenemos ciertos años, en los años 70, con las bandas sonoras de estas películas del oeste americano, del western, los llamaban spaghetti western, para pa pa pam, 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 Ennio Morricone. O la famosa banda sonora de 1492, cuando va llegando Colón. Es serie. Ennio Morricone, antes de morir, en una entrevista que le hicieron, llegó el periodista y él pensaba que era que le iba a pedir la repetición de una pieza del concierto que acababa de dar. Y él le dijo, pídame todo menos que me repita. Y le dijo, no, no, es que yo no vengo a pedirle eso. Y entonces le dijo, no, yo lo que quiero es que usted me diga cuál es su definición de la música. Y Ennio Morricone respondió así. Puedo explicar la música en comparación o en contraste con las artes figurativas. Un cuadro, que es bidimensional, está ahí. Tiene un marco, tiene una figura, tiene signos, geometrías, pero un cuadro es un espacio definido. La música no. La música tiene una partitura, pero requiere ser interpretada, ser sonada. Y este es un principio hermenéutico siempre vigente. La palabra, y entramos en la Biblia, la palabra en la Biblia es un acontecimiento, no es una definición. La palabra ocurre y ella requiere una salida, un éxodo del que la escucha, que siempre está en camino, nunca está terminado. Y en este caminar no vamos solos. Es más, este salir que nos pide la palabra es para una relación con Dios y una relación con los hermanos. Y cuando digo hermanos, son los hermanos, es decir, formamos una comunidad que es la familia de este Dios con el que hacemos alianza, la familia del pueblo de Dios. Lo ilustro con otro caso. Estamos en narrativa. En el año 1925, en el Mar del Norte, había una isla llamada Helgoland, que por cierto fue destruida parcialmente en el año 1947 por el Reino Unido. Apenas acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, porque el Reino Unido detonó un gran arsenal de bombas y de municiones que estaban allí guardadas, habían dejado los nazis, y había que acabar con todo este arsenal. Pues en esta islita vivía, en el año 1925, un joven de apenas 23 años en ese momento. Se llamaba Werner Heisenberg. Y este joven captó en su investigación, porque era un científico, ya desde muy chiquito, captó algo muy importante, que el espacio no es definido, que el tiempo no es un contenedor. Y entonces hizo funcionar la razón, el logos, de otra manera. Y siguiendo los pasos de un científico anterior, que en el año 1900 había creado la teoría, colocó las bases de la teoría de la física cuántica, Max Planck, Werner Heisenberg
creó la teoría de la mecánica cuántica. ¿Qué es esto de la física cuántica, de la mecánica cuántica? A ver, ¿qué fue lo que se descubrió? Una manera de vivir el logos a partir de definiciones precisas era lo que nos presentaba la física clásica. La física clásica establecía que la materia era una cosa y que en cada cosa había una materia bien definida con dimensiones, pesos, etcétera, etcétera. Pero ahora entiende que es imposible ver un electrón cuando no interactúa con otro. Importante esto. ¿Cuál es entonces el principio de la realidad? Que nada existe sino en la relación. La comunión es la estructura de la vida. Ya desde el principio, Sagrada Escritura, mis queridos amigos biblistas, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio, ya en la primera página, el poema de la creación en 7 días, vemos cómo este Dios que crea con la palabra y el acontecimiento, esto nos lo recordó también cuando citaba de Verbum 2, mi querido padre Hernán Cardona. Desde el principio todo tiene compañero, nada anda solo. El día con la noche, el mar con el continente, el varón y la mujer. Y es así como podemos plantear el tema de la comunión. ¿Cómo la presenta la Biblia? Me han pedido que compartamos en este espacio que corresponde a la tercera conferencia al tema de la comunión en los evangelios sinópticos. Y con permiso de ustedes, yo voy a hacer aquí un enfoque. Para ponerles un enfoque. El nombre bíblico de la comunión, para que no empecemos a divagar, la comunión, las relaciones. No, la Biblia, atención con la teología bíblica, que es muy importante. Y la teología bíblica se vehicula por la terminología. Atención con los vocabularios. La Biblia utiliza poco la palabra comunión, porque es un concepto abstracto. La Biblia utiliza un término, que es el término que hace de hilo de oro de toda la Biblia. Y es esto lo que yo los invito ahora a decantar, a apropiar, a profundizar. Es la palabra alianza. El nombre de la comunión en la Biblia es alianza. Berit en hebreo, diatheke en griego. La alianza. ¿Qué se entiende por alianza? Estoy todavía en el campo de las premisas. ¿Qué se entiende por alianza? La alianza es la plenitud de toda relación. Es la cumbre del amor. La alianza es la cumbre del amor. Se comienza siempre con la palabra. Lo primero que nosotros nos toca en la vida es la palabra, desde que nacemos. Antes que ver, el recién nacido escucha. Él no distingue. Los ojitos no le permiten todavía, ni siquiera tiene cómo distinguir, pero sí escucha, conoce la voz de la madre y apenas habla la mamá, se le va. Comenzamos con la escucha. Hay una palabra primigenia, que nos hace salir. La comunicación está hecha no solo para la información, sino para el encuentro. Es decir, para la comunión. El encuentro se llama comunión, pero ¿la comunión para qué es? Para la comunidad. No para relaciones pasadas, sino para formar la comunidad. Y el nombre de la comunidad que se hace comunión y que lleva la plenitud del amor, en la Biblia se llama alianza. Alianza es la forma perfecta del amor. Y lo voy a decir de otra manera, porque esto tiene que quedar claro, si no, no se entiende todo lo que viene. El amor, mis queridos amigos, no es un sentimiento. Pasa por los sentimientos, de acuerdo. Vamos.
Pero esta forma del amor podemos explicarla desde la neurología del amor. Existe una física del amor, una química del amor. Todo esto es perfectamente explicable. Pero no nos digamos mentiras. El amor no es eso. No son las maripositas en el estómago o el impulso de atracción entre dos personas, empatía o simpatía. No. El amor, atención, es un acto de elección. El amor es un acto de elección. No es simplemente la atracción, no es el sentimiento. Tenemos que elevar el discurso. Es un acto de elección. Yo te escojo a ti. Y yo me dejo escoger por ti. Y esto es lo que se llama alianza. Yo me hago tuyo y tú te haces mío. La alianza, berit en la Biblia, es siempre una relación, la forma más acabada. Entramos ya aquí al mundo del símbolo, que une extremos para ayudarnos a entender. El simbolio, la forma, la expresión más bella es la esponsalidad. La alianza es la esponsalidad. Yo me hago tuyo, tú te haces mío. O sea, es una forma matrimonial. Dos que se entregan con libertad y por amor. Que se entregan y que se reciben. El amor es la entrega. Que se entregan y que se reciben. El entregarse y recibirse acabado se llama la alianza. Y este es el nombre bíblico de la comunión. Pero aquí hay una pequeña acotación, porque dije con libertad y por amor. Para que haya amor, alianza, comunión, alianza, tiene que haber libertad. No se, dicho en palabras simples, no se puede amar a la fuerza. Es que me tienes que amar. No, eso no sirve, eso no funciona, no es posible. El amor siempre es un acto de elección y la elección tiene como base la libertad. Es el problema serio que tenemos hoy, lamentablemente. Yo espero que esto no llegue a Colombia, pero ocurre en otros países. Los feminicidios. Qué cosa tan terrible. Una persona, caballero, que le dice a la mujer con la que no pudo entablar una relación, por la razón que sea, es que si no es conmigo, no es con nadie. Te mato o mato al bebé. Disculpen, esas cosas ocurren. No se puede obligar a amar. El amor parte de un acto de elección hecho en la libertad. Por eso es que en el sacramento del matrimonio, cuando los contrayentes, que son los que presiden la celebración matrimonial, lo sabe muy bien, el sacerdote que preside, que es testigo, que preside, son los contrayentes, que bendice y en nombre de la comunidad acompaña la celebración en ese momento, porque es el presidente de la Eucaristía, pero aquí son los contrayentes, la primera pregunta que hace es, ¿vienen con libertad? Si uno de los contrayentes dice, no, hasta llegó el matrimonio. No hay matrimonio, porque la base es la libertad. Y esto nos ayuda a entender un concepto bíblico que está detrás de esto, de la alianza, el éxodo. ¿Por qué Dios libera al pueblo de Egipto? ¿Por qué? Éxodo capítulo 4, versículo 20. Dios libera al pueblo para la alianza. No puede estar en la tierra del faraón con quien de todas maneras está comprometido a convivir. No, es conmigo. Este es mi pueblo y Dios lo lleva libre para que en libertad lo libera, para que en libertad lo escoja él. Y en la alianza, Dios y el pueblo se ponen el anillo. Yo me hago tuyo y tú te haces mío. Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Es la fórmula de la alianza. Yo en ti y tú en mí. Yo me hago tuyo y tú te haces mío. Y esto se llama la alianza. ¿Para qué forma Dios el pueblo de Dios? Para la alianza. ¿Cuál es la base de la comunidad del pueblo de Dios? La alianza. Una relación fundante de comunión con Dios, de entrega a Dios, en estos términos, esponsal, que luego se expresa
en la relación con los hermanos. Vivir esta relación con Dios, darle cuerpo en la relación con los hermanos. Por eso la relación con Dios y la relación con los hermanos en la alianza no se pueden separar. Pues dicho esto, el nombre de la comunión en la Biblia es alianza. Quiero recordarles, mis queridos amigos, servidores de la palabra de Dios desde la Escritura, que toda la Biblia, de punta a punta, es el libro de la alianza. Y que leer la Biblia es comprender esta alianza. La Biblia empieza con una pareja, Adán y Eva, y termina en el Apocalipsis con otra pareja. De punta a punta es la historia de una relación de pareja. Al principio, Adán y Eva, al final, Apocalipsis capítulo 22, el versículo 20, antes de terminar, ya al final, el espíritu y la novia dicen, ven. Amén. Sí, yo digo amén. Ven, Señor Jesús. Termina con la boda. El final de la Biblia es una boda, es un matrimonio. Pero toda la historia de la Biblia, la boda con el Cordero, las bodas del Cordero, la realización plena de la alianza. Y estoy hablando de esto porque este es el principio fundante de lo que vamos a ver en el Evangelio. Toda la Biblia es la historia de una relación y de una relación difícil, una relación compleja. ¿Qué pareja la que se buscó Dios? ¿Qué pareja tan coqueta, tan difícil, tan complicada, incluso tan infiel? Todo el tiempo Dios enamorando a su pueblo, dándoles señales de su amor. Y el pueblo mirando por otro lado. Pero mira que yo te saqué de Egipto, mira que yo te creé, mira todo el agua que te di, mira el maná, mira todos los cuidados, te salvé. Y el pueblo, sí, perdóname, Señor. Dios los perdona y a los 3 meses otra vez están pecando. Esa es la historia de la Biblia. La historia de una relación difícil. Es la historia de la construcción de la comunión. La Biblia es la construcción de una comunión, pero le pone un nombre y es importante. Cuidado con, atención con las categorías. Le pone un nombre. La Biblia no habla tanto de comunión como término, sí, de realidad. Habla de la verit, de la alianza. Y Dios escogió un pueblo difícil. Yo digo, si se hubiera buscado los de Baranoa, le habría ido mejor. Baranoa es mi pueblo. No, le habría ido peor. Dios quiere relación. Y no cualquier tipo de relación. No una relación ocasional. Y ya, yo te quiero, tú te pido esto, tú me respondes. No. Es una relación personal que comienza con la amistad y termina con la esponsalidad. Y esto lo busca el corazón. El corazón pide la unión con Dios. La alianza. La alianza. Y esto repito, se expande enseguida en las relaciones fraternas. Dicho esto, ya estamos listos. ¿Cómo se expresa la alianza en los evangelios? Cuando me preguntan a mí por la comunión en los evangelios, particularmente sinópticos, a mí lo primero que me viene a la mente es Jesús formó una comunidad y los enseñó a vivir en relación fraterna, interna, una comunión de diferentes. Jesús crea la comunidad como una polifonía, cada uno con una voz distinta, cada uno es un instrumento distinto, pero todos en armonía y hacen consenso en la persona de Él. Una diferencia que no sería nunca armónica si no fuese porque juntos, todos juntos, estamos unidos por el mismo Jesús. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y los 4 evangelios, y los sinópticos, por supuesto, en primer lugar, hacen el trazado de la educación en la comunión. Lo hace Marcos, Mateo, Lucas y finalmente Juan. Juan que, con la hermana Ana Francisca Severa, le da nombre permanecer. Muy bien puesto el título, hermana Francisca. Permanecer. Meno en griego. Permanecer. Es la fórmula alta de la comunión, de la alianza. Yo en ti, tú en mí. Ese es el permanecer.
Pues los evangelios hacen el diseño. A mí me encanta Marcos, por ejemplo, cómo Jesús educa a los discípulos, es muy pedagógico. Cómo se educa en la comunión, de llamando a los primero cuatro a la orilla del lago, luego uno más, el pecador Leví, y luego ya llama a los 12 en la montaña, el capítulo 4, el capítulo 3, versículos 14 y 15, y luego los va educando. ¿Cómo? Metiéndolos en una barca, sí. Es la pedagogía de Jesús, a estar juntos. En una barca, después de media hora, uno ya no sabe qué cantar ni qué decir, para saber ir en la misma dirección y entenderse. Y esto ocurre 3 veces. Podríamos estudiar esos 3 pasajes. Los lleva a la casa, el lugar de la comunión. Los hace andar en el camino, lugar de comunión, porque es en el seguimiento. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos da eso. Lucas ni se diga. Todo el gran trazado de la formación para la comunión. Mateo, que es el Evangelio de la comunión y de la comunidad. Pero yo quiero proponerles que entendamos esto. No voy a hacer ese recorrido discipular que a mí me gusta mucho. Los que me conocen saben que me encanta y cada vez que puedo hablar del tema. Yo quisiera pedirles en esta ocasión, apropiemos el concepto bíblico de alianza como experiencia fundante de la comunidad cristiana. Es para esto que el Señor nos ha llamado. Y es para esto que nosotros estamos al servicio. Y por eso dije, la Biblia es el libro de la alianza, porque toda lectura bíblica debe llevarnos a la comunión, alianza. Todo porque es la búsqueda de la Biblia. Y voy a presentarlo, mi ruta ahora, en la próxima media hora. Voy a responder a 3 preguntas. 3 preguntas. Primero, Jesús lleva a la cumbre de su relación con sus discípulos, la lleva a la cumbre en la última cena con la expresión nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza. Y aquí Jesús ya da los parámetros de la comunidad que él quiere. Es una comunidad eucarística. La comunión de la iglesia, de los discípulos del Señor, es una comunión eucarística. Se nos va ampliando la cosa, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿por qué una nueva alianza? ¿Por qué Jesús dijo que lo suyo era una nueva alianza? No era la alianza del Sinaí, segunda parte. Jesús dijo nueva alianza. La comunidad de Cristo, de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de la nueva alianza. ¿Por qué una nueva alianza? Segunda pregunta. La alianza se sella en un ritual. Es un acto matrimonial, de elección, con libertad y por amor. ¿Cómo se sella la nueva alianza? La primera alianza tuvo un ritual, el Sinaí. Tuvo un mediador que se llamó Moisés, un sacerdote, mediador que fue Moisés. Tuvo un ritual que fue con sangre. Tuvo un lugar que fue una montaña. La nueva alianza tiene un mediador, que es Jesucristo, es el sacerdote de la nueva y definitiva alianza, lo definirá así la carta a los Hebreos. Tiene un ritual, lo hace en la última cena. Y tiene un lugar donde donde esta sangre se derrama, la cruz. De la montaña del Sinaí a la montaña del Calvario. De Moisés a Jesús. Del ritual de sangre de animal a la sangre del Hijo de Dios. Pero lo más importante, lo que aquí está ocurriendo, se está constituyendo la comunidad. La comunidad del pueblo de Dios, la comunidad del nuevo pueblo de Dios, congregado para la comunión, alianza. Nuestra marca de identidad es la comunión con el nombre bíblico de alianza, de la nueva alianza en Cristo. ¿Cómo se sella? Y en tercer lugar, la tercera pregunta. Bueno, ¿y esto qué implica?
Bueno, seamos prácticos, ¿eh? Estamos en la pastoral. ¿Cuáles son los dinamismos de esta nueva alianza? ¿Cómo se lleva a cabo esta nueva alianza? Hay que entenderlo para poder acompañarlo, para poder pastorearlo. ¿Cuáles son los dinamismos de la nueva alianza? Como veremos, son dos dinamismos. Un dinamismo vertical de comunión con Dios, un dinamismo horizontal de la comunión con los hermanos, que anudados juntos forman la alianza. Primera pregunta. ¿Por qué una nueva alianza? ¿Por qué una nueva alianza? ¿Es que la primera alianza, la alianza del Sinaí, no servía para nada? ¿Es que Dios hace malas cosas? ¿Es que Dios se equivocó? ¿Es que era imperfecta? No, nada de eso. La primera alianza fracasó. Fracasó porque resultó insostenible. Fue un matrimonio que se rompió, y muchas veces. Fue una alianza insostenible, un amor insostenible. Y esto no dependía de Dios. Dios siempre fue fiel. Qué marido tan fiel, qué esposo tan fiel que es Dios. Pero Dios se buscó una pareja, bueno, muy difícil. Y lo sigue haciendo con nosotros. Y lo sigue haciendo con nosotros. La primera alianza fue insostenible. Todo el que se casa sueña eternidad. Cuando se da el sí al amor, se sueña con morir tomados de la mano y entrar juntos a la eternidad. ¿Cómo no? Qué difícil es sostener el amor. Que las parejas no se separen. Lo voy a decir de otra manera. Que las comunidades no se desgranen. Es que ese es el problema. Que las comunidades, que los grupos juveniles o que las comunidades no se acaben. Que las vocaciones no terminen colgando la sotana o el velo, no terminen tirando la toalla. El problema es la sostenibilidad. ¿Hago entender? El problema está en la sostenibilidad. ¿Por qué empezamos tan contentos, tan entusiasmados, tan ilusionados y al poco tiempo ya estamos de peloteras, decimos en Colombia? Y ya estamos, que me voy, que esto no es conmigo, no vuelvo, o silenciosamente. Perdóneme, después de pandemia hay mucho grupo que se ha acabado. Gracias a Dios yo veo una gran afluencia masiva en las liturgias dominicales. Pero las comunidades, ¿dónde están? Los grupos. Yo pienso, por ejemplo, aquí en el Minuto de Dios, que acompañamos grupos de oración. Muchos grupos se acabaron con el tiempo y otros están en minúsculos. ¿Qué pasó? No, conectémonos por internet. Ay, no. A ver, el problema está en la sostenibilidad. Inclusive, este es el gran problema de la Biblia. El gran problema pastoral de la Biblia no es empezar, es sostener. Y sostener en crecimiento, como realidad orgánica viva, que está viva porque crece, no cuando se pasma, no cae en la inercia, no, cuando crece. Inclusive va a pasar en el Nuevo Testamento, y por eso es un cuestionamiento, aun cuando ya está sellada la nueva alianza. Los primeros misioneros cristianos salen por toda la cuenca del Mediterráneo, llenos del fuego del Espíritu Santo, a anunciar el querigma, Jesucristo. Y claro, la gente se convertía, había conversiones, y nacían comunidades. ¿Y qué pasaba al año, a los 2 años, a los 3 años? Creo que esto lo va a abordar después Juliana, la profesora Juliana, con el tema de Pablo y las comunidades, que a Pablo se les desgranaban comunidades también. ¿Y qué conflictos que había en las comunidades? Una comunidad comenzaba entre 30 y 40 personas, que es lo que cabe en el patio de una casa, en un impluvium de las casas domus señoriales de la época, en el caso de los casos, bueno, estoy pensando en Corinto, o en el buleterio, lo que cabe en el salón comunal de la ciudad, buleterio se llamaba, en el mundo grecorromano. 40 a 50 personas, más de eso no, había que fundar otra. ¿Qué pasaba un año después? Ya eran 30.
¿Qué pasaba 2 años después? Eran 15. ¿Qué pasaba 5 años después? Eran 3. 3 gatos, casi siempre gatas. ¿Es esta la vida de la iglesia? ¿Es esta la comunidad de Jesucristo? Tenemos que la verdad, tomarnos la cosa en serio, ¿eh? Y para eso estamos nosotros, para eso es la pastoral. A ver qué nos pasa. La comunión, alianza, reclama sostenibilidad, reclama perseverancia, reclama crecimiento en el tiempo. El amor pide eternidad, pide cielo. Y esa es la pregunta. ¿Por qué entonces fue necesaria una nueva alianza? Porque la primera alianza resultó insostenible. Hoy estamos bien con Dios, mañana no. Dios, el pueblo de Dios, Dios mandaba el regañito al pueblo, lo educaba ay Señor, perdónanos. Sí, claro, perdón, la misericordia de Dios. Y 3 meses después, otra vez habían roto con Dios. Bueno, a ver, como dicen en mi tierra, oye, ¿cuál es la recocha? ¿Qué pasa aquí? Y entonces Dios propone una solución. Dios propone la medicina. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Mírenlo, por favor. Miren sus Biblias. Jeremías 31, 31 al 34. Esta profecía es como la cumbre de todo el Antiguo Testamento. Un biblista francés, Paul Beauchamp, autor del famoso libro de teología bíblica, el Otro Testamento, él decía que este texto de Jeremías 31, 31, 34 es como la cumbre de la montaña del Antiguo Testamento, que nos va llevando y desde este punto alto, como se ve desde la montaña, como me pasa a mí cuando subo aquí en Bogotá, Monserrate, que veo toda la ciudad, desde aquí se vislumbra ya lo nuevo que viene en el Nuevo Testamento con la plenitud que es Jesucristo. ¿Qué promete Dios? Dios hace un anuncio. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré, atención, el término de la alianza, Berit, yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá, ya habían roto la unión. Ese es el pecado del pueblo, dividirse. La división es el pecado. Casa de Judá y casa de Israel. El pueblo de hermanos, sí, pero aquí viene, pactaré una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, lo que acabo de contar. El éxodo, la liberación en función de la alianza. Libres para amar. ¿Y amar? ¿Cuál amor? ¿Sentimiento? No. Para decirle te amo, papito Dios. No, para hacer comunión, alianza. Pues ellos rompieron mi alianza. Yo hice estrago. Pues claro, claro. Habían incumplido un contrato, un compromiso. Esta, versículo 33, será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Y la nueva alianza tiene 3 características. Atención, 3 características. Primero, es una alianza interior. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios. Aquí está la fórmula de la alianza. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy tuyo, tú eres mío. La primera característica es una alianza interior. Me hago entender. Dios reescribe la alianza, el compromiso de la alianza, en el corazón. El corazón en la Biblia es el lugar de las decisiones, de las opciones, de los compromisos, no solo de los afectos. Cuando se quiere hablar de afectos se dice hígado, en la antropología bíblica, los riñones. En el corazón. No la escribiré en tablas de piedra, el librito. Esto es lo que tienes que hacer, pórtate así. Todo lo que está aquí yo lo puedo quebrar. Yo puedo hacer una infracción de la norma, que es el pecado, por supuesto. Pues Dios dice, vamos a arreglar esto. Yo les voy a escribir la ley, mi voluntad, para que vivan en comunión conmigo, según mi voluntad, según mi querer, de corazón a corazón, escribiéndolo en el corazón. Dentro se los voy a escribir. Es decir, lo vas a vivir no porque acá te lo mandan solamente.
sino porque tú lo quieres hacer, por moción. Yo te moveré desde dentro. Esto es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 3, versículos 3 al 18, de la segunda carta a los Corintios. Ustedes son una carta, le dice a los Corintios, tan complicados que eran los Corintios en el tema de la comunión, comunidad, de la relación. Ustedes son una carta escrita por Dios, no por mí, por Dios, o por medio de mi ministerio, para ser más exactos. Por medio de mi ministerio, ese es mi pastoral. Ustedes son una carta escrita. ¿Y por qué por Dios? Porque es escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne, humanos, transformados para vivir según el querer de Dios. La primera característica es la interioridad. Interioridad significa vivirla desde la convicción. No por coacción, sino por convicción. Y esto es lo que obra el Espíritu Santo en mí. Él es el que sella la alianza en mí. Esto tiene toda su explicación. Pentecostés es precisamente en el calendario hebreo, la fiesta, litúrgico hebreo, la fiesta de la alianza. Dios la escribe ahora en mi corazón. El mundo no se arregla a fuerza solamente de reglamentos y de normas. Necesitamos las normas. La ley es necesaria. Y el mismo Pablo nunca fue contra la ley. Cuidado con la explicación de Pablo. Pero no nos digamos mentiras. Echa la ley, echa la trampa. En Bogotá el tráfico, Bogotá que es una ciudad muy compleja a nivel de movilidad, ¿se arreglará colocando más semáforos? ¿O incrementando el costo el monto de las multas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso va un poco a paliar la cosa, a matizar, pero no lo va a resolver. Se va a resolver el momento en que tengamos conciencia ciudadana, en que yo tenga conciencia de que pasarme el semáforo es un peligro, de que pararme encima de la cebra le hace un daño, le estoy contra los otros ciudadanos, que tengo que respetar. Viene de dentro. Y el Señor dice, yo los voy a recomponer desde dentro. Y esto es precisamente lo que hace Jesús en los evangelios. Jesús forma para la comunión alianza, transformando desde dentro. Ya vamos para la segunda pregunta. ¿Y eso cómo se da? Ya vamos para allá. La segunda característica, dice Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Ahora estoy en el versículo 30 y 34, ya llega el 34. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciéndose, conoced a Yahvé, pues todos me conocerán del más chico al más grande. Segunda característica. Primero, interior. Segundo, está basada en un conocimiento de Dios. Conocer en hebreo, yadá, significa o connota una relación, una experiencia del otro. Un conocimiento del otro sí, pero experiencial, no por teoría experiencial. Por eso es que el término conocer yadá también, inclusive, tiene que ver con las relaciones sexuales. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de algo mucho más bonito, en la relación corporal física de corazón. Les daré un conocimiento profundo de mí, una experiencia viva de mí. Donde hay una experiencia fuerte de Dios, hay comunión. ¿Cuándo fracasa la comunión? Cuando la experiencia de Dios se pierde. Muchos de los problemas relacionales en la vida comunitaria tienen que ver con la espiritualidad. Perdónenme, hay muchas. Las cuestiones son mucho más complejas, pero tiene que ver con la espiritualidad. Les daré, primero, lo escribiré en sus corazones. Segundo, me conocerán. Tendrán una experiencia fresca, directa de mí. Y tercero, atención con esto, muy importante, muy importante. Si lo segundo, la experiencia de Dios conocimiento, ocurre en el contacto con la persona de Cristo, verbo hecho carne, el tercero que viene ahora, tercera característica es fundamental. Dice el profeta Jeremías anunciando la nueva alianza, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarle. Tercera característica, está arraigada en el perdón.
No es posible la relación si no se sanan los factores que la rompieron, los factores que hacen difícil la convivencia. Es necesaria una sanación. Aquel tema, el perdón se refiere a una sanación, a un arreglar por dentro aquello que no funciona y que hace que fracase la relación. Y el Señor forma para la comunión, crea una dinámica de comunión en los evangelios con lo que más hace Jesús, que es perdonar. El perdón es la base de la comunión. El perdón. Una dinámica de perdón. Cuando yo los perdono. Y esto es lo que hace Jesús en la última cena. Ya sigo con el segundo punto. Porque Jesús va a decir, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, derramada para el perdón de los pecados. Y lo seguimos repitiendo en cada Eucaristía, no se nos olvide. Esta es una alianza para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados significa para sanar de raíz los factores que no nos permiten vivir en paz, que no nos permiten dar el paso de la reconciliación, que no nos permiten servir o amar o aceptar o acompañar al hermano. El profeta Jeremías le dio voz, oráculo de Yahvé precisamente, le dio voz a la gran promesa de Dios. Les anuncio que yo llevaré a cabo una nueva alianza, que será irrompible. Una nueva alianza que será superior a la primera y que sentará las bases de la comunión conmigo y con los hermanos. ¿Cuándo se realiza esta profecía? ¿Cuándo se cumple? Esos son los evangelios. Esto es lo que hace precisamente Jesús. Miren que en esta ocasión no nos hemos quedado con aspectos de la comunión, nos hemos quedado con la raíz de la comunión, con el núcleo vital de la comunión. Se llama la alianza. Todo el evangelio, todos los evangelios confluyen, todos van a confluir en torno a esta realidad. Y entonces, segunda pregunta, ¿cómo se sella la nueva alianza? Les recuerdo, la primera alianza se selló en el Sinaí, una montaña. La nueva alianza se sellará en otra montaña, el Calvario. De una montaña a otra montaña. La primera alianza fue sellada por mediación de Moisés. La nueva alianza será sellada por el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, el sacerdote de la nueva y definitiva alianza. La primera alianza fue sellada con un ritual de sangre. La nueva alianza también, pero la primera alianza fue un ritual de sangre de animal. La nueva alianza es sellada con la sangre derramada por el Hijo de Dios, que la derrama amando hasta el extremo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20, tenemos el relato de la última cena, donde tenemos la teología de la comunión, dicha narrativamente en las palabras de la institución de la Eucaristía. Tomó luego, Lucas 22, 19 y 20, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. La expresión para el perdón de los pecados está en el texto paralelo de Mateo. Recuerden que la tradición de la última cena en los evangelios sinópticos la encontramos en Mateo 26 al 30, en Marcos capítulo 14, versículos 40 al 45, y aquí en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. La versión de Lucas no ha dicho perdón de los pecados, pero se entiende. Y al final del evangelio de Lucas lo ha dicho Mateo. Y Marcos lo sigue a pie juntillas, o Mateo sigue a Marcos. Lucas lo dejará para el final, cuando Jesús, al enviar a los discípulos a la misión,
cuando se aparece en el cenáculo, los invita a predicar la conversión para el perdón de los pecados, haciendo la síntesis de todo este proceso, de todo este camino pascual. Pues bien, ¿cómo se sella la nueva alianza? 3 detalles. Vámonos al Jueves Santo, a la noche de la última cena. Jesús, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, Jesús está celebrando con sus discípulos en la ciudad santa de Jerusalén la cena pascual hebrea, que se celebra con un ritual, un seder de Pesaj, se dice en hebreo, con el ritual. Un ritual, todo un libreto, diríamos hoy, que una celebración, una cena grande, larga. La cena pascual hebrea festeja, celebra la liberación. Es una fiesta de la libertad. Dios nos liberó de Egipto. Es la fiesta nacional de Israel. Es la fiesta por excelencia de Israel, la Pascua. Y esta fiesta nacional, que se celebra con una comida, Jesús también la celebra, pero aquí vienen las sorpresas. Sabemos muy bien cómo es una cena pascual hebrea. Protagonista de la cena es el Cordero. Todo esto tiene su explicación. Las hierbas amargas para recordar el sufrimiento cuando trabajábamos, hacíamos trabajos forzados para construir Pi Ramsés y Pitón en Egipto y trabajábamos de gratis para estos benditos opresores. Las copas, 4 copas. Pues nada de eso. Cordero no se menciona. Se supone, pero no se menciona. Los biblistas dicen, bueno, porque es que el Cordero era Cristo. Bueno, ya es una elaboración. Cordero por ninguna parte. Hierbas amargas, menos. Copas, que eran 4. Los evangelios mencionan 1, Lucas menciona 2. El que más habla de copas. ¿Qué pasó aquí? Jesús sella la nueva alianza reformulando el rito, que es el que permanece para nosotros hoy y que se llama la Eucaristía. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo lo reformula? ¿Cómo sella la nueva alianza? ¿Y cómo nace de aquí? Un ritual. Jesús, que es el ritual de la comunión, llamo la atención sobre 3 detalles, A, B y C. Detalle número 1. ¿Cuándo sella Jesús la nueva alianza? Ya lo dije, en el contexto de una cena pascual hebrea. Sí, pero la respuesta no es suficiente. Miremos el recorrido del Evangelio. ¿Cuándo sella Jesús en su itinerario de formación de la comunidad discipular? ¿Cuándo sella la nueva alianza? La sella en el momento en que la comunidad está pasando por una crisis. Ese es el punto A. La sella cuando la comunidad está a punto de disolverse, de romperse. Habían estado muy unidos hasta ese día. Hasta esa noche van a estar unidos. La nueva alianza se sella en el momento en que se va a dar una ruptura. La noche en que fue entregado. Esa expresión está en el paralelo de Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 23, que comienza así, la noche en que fue entregado. Una expresión que seguimos repitiendo los sacerdotes cuando presidimos la Eucaristía, cuando llegamos a esta parte del memorial. La noche en que fue entregado. Esa palabra dice todo. Jesús sella la alianza en un contexto de traición. ¿Qué es la traición? La traición es la otra cara del amor. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la traición. Es jugar con la confianza del otro. Es jugar con maltratar el amor ofrecido. La traición. Darle por la espalda a aquel que confió en ti. Y la comunidad de Jesús en esa noche está en esa tónica. Uno lo traiciona, lo vende por 30 monedas. Otro lo niega. Y no una, 3 veces. Hombre, que seamos amigos tanto tiempo y de pronto aquella... No, yo no lo conozco, yo no sé de qué me hablan, ¿eh? Eso es muy duro.
Lo que maltrata el amor, la ignorancia del otro. 3, el abandono. Los otros 10, ¿qué hacen en el Getsemaní bajo las sombras de los olivares? Patitas para que te tengo. Y dejan a Jesús tirado. ¿Se puede llamar amigo aquel que te deja tirado en una situación de dificultad y que salva su propio pellejo y te deja ahí? ¿Eso se llama amigo? Pues esa es la comunidad de Jesús. En la noche de la última cena, cuando Jesús sella la nueva alianza, la comunidad no estaba en condiciones de la nueva alianza. Perdónenme. Esto se entiende bien. Si aquí hay algún sacerdote, me lo va a entender de una. Y los demás también creo. Si una pareja viene a pedir el sacramento del matrimonio a una parroquia, y viene el momento de la entrevista, en mi tierra decían el endichamiento, viene la información matrimonial, y en la entrevista, que es una entrevista juramentada además, las parejas, la pareja y los padrinos, los testigos, más bien. Y en la entrevista, uno de los dos le dice al sacerdote que lo está entrevistando, le dice, no, mire, padre, es que yo no estoy seguro. Es que, mire, yo como que estoy por allá como enamorado de otra. Es que yo no sé si es la mujer de mi vida. Yo no sé, padre. ¿Usted lo casaría? Dígame ¿usted lo casaría? ¿Qué le diría a uno? ¿Qué pide el buen criterio? El buen senso. ¿Qué pide? El sentido común. Pues hombre, tómate 3 meses, tómate un tiempo prudencial y luego vuelves. ¿Cierto? Es lo normal. Pues Jesús selló la nueva alianza cuando el hilo de relación con la comunidad estaba lullido ya y a pan se va a romper. Esa misma noche se va a romper. Jesús no selló la nueva alianza cuando estaban en Galilea juntos, recogiendo los panes de la multiplicación y todos festejaban, contentos llevando las canastas. No fue ahí, no fue ahí. No fue en los momentos felices de la vida con Jesús, ni tampoco esperó para después de la resurrección, cuando ya entendiesen todo y llenos del Espíritu Santo. No, fue en una noche en que estaban en crisis. ¿Tú no te comprometes cuando estás en crisis? Y la comunidad estaba en crisis. ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque este es el sentido de la alianza en el Evangelio. Es así como Jesús recoce la comunión para siempre, de una forma estable, profunda. Es la obra de Cristo. Y así comienza la salvación. Cuando todo está a punto de romper, ¿qué hace Jesús? Contrapone una nueva alianza. Segundo, segundo detalle, ¿cómo se sella la nueva alianza? Segundo aspecto. Primero, en un contexto de traición. Y esto es importante. Justo cuando hay crisis, ese es el momento de la nueva alianza. Este es el tiempo de la nueva alianza, caballeros y señoritas. Segundo, B. ¿Qué hace Jesús frente a esta comunidad en crisis? Que quiere comunión, sí. Que ama a Jesús, se supone, se entiende que sí. Pero no sostiene la relación. Eso no es comunión. No es simplemente el afecto, es más que eso. Jesús contrapone a la traición una entrega. Jesús revierte el dinamismo de la traición, y aquí está el acto salvífico, lo revierte este dinamismo del pecado, porque lo que hace imposible la comunión es el pecado, con un acto de entrega personal. Él se coloca en el centro. Esto es mi cuerpo. Esta es la copa de la nueva alianza. Por ustedes. Entregado y derramado por ustedes. Por. La famosa palabra por, por. Esto que llaman los teólogos la proexistencia. Por ustedes. Pues aquí hay un punto importante. Jesús se pone en manos de sus discípulos. Si hacemos rápidamente, algo que me gusta a mí, una composición del lugar.
Esto, perdónenme, lo tomo de la competencia de los jesuitas, en composición de lugar. Vamos a hacer composición de lugar. Imaginemos que estamos en la última cena, ¿verdad? Y entonces Jesús, a ver, pregunto, ¿Jesús sabía que lo iban a entregar? Jesús sabía quién, mejor dicho, que sabía que lo iban a entregar. ¿Sabía quién era el traidor? ¿Sabía o no sabía? Sabía, claro que sabía. Él sabía que era Judas. Los que no sabían eran los demás. Por eso seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Y Pedro, que está con una mosca ya picándole la oreja, está alterado, le dice al discípulo amado, le da codazos, según Juan, le da codazos, y pregúntale, pregúntale. Y el discípulo amado que recuesta la cabeza en el pecho, Señor, ¿quién es? Aquel que el que yo moje el bocado de pan en la salsa, unas salsas deliciosas, mejor que el suero costeño, unas de la salsa, y aquel que si yo le dé, ese es. Sí, además que tiene que ver con un salmo. Pero, y lo hace efectivamente, y Judas sale en medio de la noche. No sabemos al final Pedro qué tanto captó, porque sigue hablando como si no hubiera visto nada. ¿Jesús sabía? Sí. Si tú sabes, ahora sigo con mi composición de lugar, si a ti te invitan, que ni que Dios lo quiera, pero estamos en tiempos de mártires, si a ti alguien te invita a una comida, pero es una trampa, porque es una persona que no te quiere y que quiere sacarte de este planeta, y te invita a una comida y allí te va a poner, es una conspiración contra ti. Y tú en la comida te das cuenta que, uy, allá al frente está la persona contratada para matarme. ¿Cómo es que se llama? Esas personas que contratan para matar. Sicario. El sicario. Allá está. Tú lo tienes bajo la mirada. ¿Tú qué haces? A ver, ¿tú qué harías? Le voy a dar 3 posibilidades. Primera posibilidad, primer escenario. Jesús podría haber dicho, miren, esperen, que me cayó mal el cordero, me está una cosita aquí en el estómago, voy allá afuera, ya vengo. Y ya vengo, ¿qué es? Primera posibilidad. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no huyó. Jesús afrontó. Si no hubiera huido, no habría habido la salvación, no se hubiera dado la salvación del mundo. Pero él no huyó, la afrontó. Segunda posibilidad. Pedro, que ya estaba mareado con el tema, Jesús habría acudido a Pedro. Pedro, ¿tú qué andas averiguando? Mira, ese es, míralo, míralo, es Judas. ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Pedro? Pedro habría saltado el surján, el tapete donde se coloca la comida, es a 10 centímetros de altura, no son las mesas de hoy. La última cena no fue mesa de alta, no fue bajita. Pedro habría saltado la mesa por encima de todos los trinches y todas las cosas, y se le hubiera tirado encima a Judas, le pone el pie en la nuca, le aplica una llave inglesa, usted con mi maestro no se mete. Pero hasta ahí habría llegado la salvación del mundo. No fue así, pero habría podido ocurrir, pero no fue así. Tercera posibilidad, hacer lo que hizo el profeta Jeremías, el profeta más parecido a Jesucristo es Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Capítulo 11 de la profecía de Jeremías, cuando comienzan las llamadas confesiones de Jeremías, las lágrimas de Jeremías por la persecución y todos sus reclamos a Dios, unas piezas poéticas sublimes. Cuando Jeremías le dice en medio de la oración, tronchen el árbol en su juventud, terror en torno. Y entonces hace una oración. Señor, que yo vea la venganza. Venganza dice la Biblia que tengo aquí. El texto original, yo prefiero traducirlo, vea yo la reivindicación. A mí venganza me sabe mal. La reivindicación, o sea, haz justicia frente a mis perseguidores. Eso es lo que pide el profeta. No pide, Señor, yo le voy a dar un puño, o no, no, no. El justo eres tú. Ocúpate tú de él. Jesús habría podido hacer eso. Señor, ocúpate tú de Judas, aplícale un castigo. Nada de eso. Jesús no hace nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Ni huyó, ni hubo un acto de violencia para controlar y parar la traición que venía en curso.
ni tampoco pidió a Dios que mandase un castigo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó el pan, lo partió, después de orar, y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Se puso en manos de sus discípulos. Se abandonó en manos pecadoras. Ustedes me quieren entregar, pues yo me entrego. Yo me pongo en tus manos. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Jesús se pone en manos de pecadores. Es un Jesús que se expone. La exposición, atención, nosotros decimos, voy a exponer el Santísimo. Y la exposición del Santísimo, claro, a mí me encanta. Los jueves, o un día como hoy, se coloca el Santísimo, una custodia, la mejor, la más bonita que encuentre, de oro, la más bonita que haya, y con velas, incienso, todo lo más lindo para Jesús, lo mejor. Y digo, esta es la exposición del Santísimo. Pues resulta que aquella primera noche Jesús se expuso de otra manera. Se expuso poniéndose en manos de gente indigna, que podían hacer con él lo que quisieran. Una blasfemia, una profanación de su cuerpo, que fue efectivamente lo que ocurrió. Ese cuerpo bendito de Jesucristo fue entregado para mal, para llevarlo a la muerte. Pero Jesús está aquí haciendo algo muy importante. Y este es el punto C del cómo se sella la nueva alianza. Jesús se pone manos, sí, pero dice, coman. Entrega la copa, la hace pasar, beban. Un Jesús que se entrega, atención con esto, para entrar, atención con lo que voy a decir, y revertir desde dentro, de aquel que hace comunión con él, revertir desde dentro los dinamismos del mal que generan la ruptura de la comunión. Está sellando la nueva alianza. Trataré de hacerme entender, que ya el tiempo no me permite extenderme, pero voy a tratar de hacerme entender, porque esto es supremamente importante. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la pastoral de los fariseos y la pastoral de Jesús? Ustedes saben que los dos no se entendían. El fariseo dice, la vida comunitaria, la comunidad es como una cancha. De este lado están los buenos, de este lado están los malos. O mejor dicho, los buenos somos los que estamos en la comunidad, los malos son el resto, los pecadores. ¿Y cómo es la pastoral? Pues vengan, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados, que con mucho gusto los recibimos. Si se convierten. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es la pastoral de Jesús? En ese mismo terreno, Jesús sale. Esto ya no suena familiar, porque el pontificado del Papa Francisco no hizo sino recordarlo todo el tiempo. Jesús no espera que venga. También se deja encontrar, pero Jesús es uno que va en búsqueda de la oveja perdida. Un Jesús que busca aquel que rompió la comunión para traerlo de nuevo a casa. Jesús sale de la cancha, de este lado de la cancha, se pasa a la cancha de los malos. Estoy simplificando, ¿eh? Se pasa a la cancha de los malos para traerlos desde allá. Hay que traerlos. Hay que acompañarlos en el camino. Y es aquí donde entendemos la grandeza de la obra de la redención. Voy a decirlo con una imagen. Una imagen. Imaginémonos que estamos en el mar del mundo. Y como piensa a veces el Evangelio, el mar es imagen del mal también. Y entonces estaba el mundo ahogándose en el mar del pecado. ¿Ok? Y viene Cristo en la barca de la salvación. ¿Ok? Y entonces Cristo lanza desde la barca el salvavidas. Hay gente que me presenta así, el salvavidas. Y Jesucristo me salvó y me sacó del agua. Y me subió a la barca de la salvación, que es la iglesia. Vamos a ver, ¿fue realmente así? ¿Están seguros que fue así?
¿Saben cómo fue? Jesús se tiró al agua para salvarme, me sacó del agua y él se ahogó. Murió por mí. Es lo que Pablo va a decir. Esto enloquece a Pablo positivamente, de amor por Cristo. Murió y se entregó por mí. La famosa frase de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. La vida que vive en el presente la vive en aquel que me amó y murió por mí. Y se entregó por mí, se entregó por mí. Para salvarme. Él no me salvó quedándose sequito, bien seguro en la barca. No, no. Él murió por mí para salvarme. Y esta es la manera como Jesús me salva, entrando en la cancha, en el antro del mal para rescatarme desde dentro. Y esto es lo que hace en la comunión. Así es como Jesús hace la comunión. No estoy pensando solamente en la comunión eucarística, es la comunión alianza, la relación con Él. Él entra en el antro de mi pecado, de mi mal, de mi terreno, para revertir desde dentro el mal que hay en mí. Y esto lo expresa muy bien la Eucaristía. Es un sacramento de una doble transformación. Esto lo explicó muy bien el Papa Benedicto XVI en una de sus catequesis. ¡Qué teólogo que tuvimos! El Papa Benedicto XVI. Cuando decía, en la Eucaristía hay dos milagros. El primer milagro es la transustanciación. Las especies eucarísticas del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo lo creo, ¿eh? Yo creo que Cristo está presente, vivo y real, en la más mínima partícula de la Eucaristía. Lo creo. Cuerpo, alma, sangre y divinidad. Lo creo. Pero hay un segundo milagro, tan importante como el primero, agrega el Papa Benedicto. Y lo podemos ver en la liturgia de la Iglesia, sobre todo en la tercera plegaria eucarística. Está en todas, pero la tercera es la explícita. El mismo Espíritu que transformó los dones del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora hay una segunda epíclesis. Epíclesis es la invocación del Espíritu sobre la comunidad. Que este mismo Espíritu, se dice, el mismo de la consagración, ahora sobre el cuerpo de la comunidad, sobre la materia prima de la comunidad, que es transfigurada, transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo que comulga. Es un milagro tan importante como el primero. No es solamente Cristo transformado, las especies transformadas en Cristo, yo transformado en Cristo. La comunidad transformada en el cuerpo de Cristo. Y es así como Jesús sella la nueva alianza, desde dentro, revirtiendo desde dentro, transformando desde dentro. Cuando se habla de comunión en los evangelios, estamos hablando de una dinámica salvífica. No simplemente de cómo juntar la gente y que no perseveran. No, 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 no. Es una dinámica salvífica. Es una realidad teológica que en Cristo ha tenido su plena realización y que se llama la nueva alianza. Y esto me lleva al final, tercera y última pregunta. Vamos cerrando ya. Consecuencias de esto. Miren que estamos en los evangelios. Y perdónenme, pero me pidieron los sinópticos, pero esto aplica para los 4 evangelios. El evangelio de Juan también lo desarrollará con el yo en ti, tú en mí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Es la expresión plena de eso, Juan. Pero están todos los evangelios, quieren contarnos esto. Es el camino hacia la forma más sublime de la comunión, que es la alianza, porque la iglesia es la comunidad de la nueva alianza. Y la pastoral nuestra, la de ustedes y la mía, cada vez que le estamos enseñando la Biblia a la gente, o la estamos predicando, o estamos con ella, escuchando las palabras de Dios en la historia, estamos llevando a la gente, a las comunidades y al mundo entero a la comunión con Dios. A que vivan la comunión con Dios, y en la forma más elevada y más perfecta, que es la alianza. Yo en ti y tú en mí. Pues bien, ¿cuáles son los dinamismos de la nueva alianza? Son 2. Y los 2 dinamismos se parecen a una cruz. Un dinamismo vertical, la comunión con Dios, y un dinamismo horizontal, la comunión con los hermanos. Inseparables. No se puede el uno sin el otro, y uno remite al otro. La dimensión horizontal, para decirlo en breve,
es la formación misma de la comunidad. Comienzo de abajo para arriba. La horizontal, la comunidad. Está expresado en este texto que hemos leído de Lucas 22:20 en la imagen de la copa. Esta es la copa de la nueva alianza. ¿Cuántas copas debía haber en el sulhán, en la mesa de la última cena? Seguramente tantas como comensales había, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas copas repartió Jesús después que dijo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre? Una, la de él. Solamente una. Atención, liturgistas, con el tema de 3, 4 copas sobre el altar. Bueno, no es mi tema la liturgia, ¿eh? Es la Biblia. La copa es una, porque es un signo. Cuidado con los signos, porque si los cambiamos ya designifican, o sea, pierde el signo, es un lenguaje. Una copa, hay cuestiones prácticas, ¿eh? No me opongo a las cuestiones prácticas, si no la misa no se acaba. La copa es una porque todos beben del mismo Cristo, todos reciben la misma vida de Cristo. Y este es el fundamento de la comunión de la iglesia, de la comunión de la comunidad. Todos bebemos, o sea, todos interiorizamos, ¿se acuerdan la interioridad? Todos recibimos desde dentro, en la fuerza del Espíritu Santo, la vida de Cristo, para transfigurarnos en Cristo, transformarnos en Cristo, porque esta es la comunión. Somos Cristo. Pero esto tiene una implicación. Todos los que bebemos la copa, también nos encontramos en Cristo, pero nos encontramos con el hermano. Hacemos comunión con el hermano. Llamo la atención sobre un detalle. La primera alianza, ¿se acuerdan ustedes de la primera alianza, la del Sinaí? Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 7. Ahí está. Cuando Moisés sube la montaña y entonces sacrifica el animal y dice la expresión, esta es la sangre de la alianza, así dice, sacrifica el animal, esta es la sangre de la alianza, Jesús dirá nueva alianza. Y entonces coloca una parte de la sangre sobre el altar y la otra parte con una caldereta, un recipiente, hace una aspersión, como esto que tengo yo aquí, con el hisopo, hace la aspersión del pueblo. Y el pueblo, en cuanto se baña de sangre, dice, haremos cuanto nos dice el Señor, viviremos según la voluntad, haremos cuanto dice el Señor. Pues bien, interesante esto. La nueva alianza no es untada. La sangre de Cristo no se unta, se bebe. Interior. Es bebida. Interiorizada significa que yo asumo a Cristo. Lo que se unta se quita, como pasa en el miércoles de ceniza. A la media hora la gente se quitó la ceniza. O las camisetas, yo soy de Cristo, yo soy de tal grupo. ¿Cómo no? Y cuando quiero hacer algo que no es de Dios, pues me lo quito y hasta me quito el cuello, la cruz. No, se trata de una transformación personal. Y esto que Jesús dice, esta alianza interior, me lleva ahora lo que Jesús hace en mí y yo hago en él, yo lo hago con mis hermanos. Cristo entra en mí y yo entro en él. Es una mutua comunión. Yo comulgo a Cristo y Cristo me comulga a mí. ¿Qué significa comulgar? Significa dejarse habitar. Hermana Francisca, esto es el meno. Dejarse habitar. Cristo me inhabita y vive en mí como en su casa y todo lo mío es de él. Mi vida, mi historia, mis cualidades, mis pecados, mi boada, todo es de él. Y yo entro en Cristo. Y su corazón es mi corazón, y su Padre es mi Padre, su Espíritu es mi Espíritu, y su Madre María es mi Madre, y su misión es mi misión. Todo lo de Él es mío, y todo lo mío es de Él. Esto es la alianza. Yo soy yo en ti, tú en mí. Somos el uno para el otro. Nos inhabitamos. Y esto es lo que pasa en la relación comunitaria. Que no nos comulgamos. Nos atragantamos. Es que yo no puedo. A veces hasta entre ministros. Yo he visto en las parroquias ministros que pelean. Es que yo no puedo porque me dijo no sé qué. No ha entendido nada, nada que hace ahí. Por Dios, lea el Evangelio, lea la Biblia. Por Dios. Si yo comulgo a Cristo, yo estoy comulgando también al hermano y todo lo que es de Cristo.
Comulgar es dejar que el otro me habite y se sienta cómodo conmigo, y yo vivo en él y él está cómodo conmigo. Tu inhabitación, Señor, en mí, no me quita espacio, lo plenifica. Y mi vivir en ti no te incomoda, porque tú eres puro don para mí. Somos el uno para el otro, yo en ti, tú en mi alianza. El nombre perfecto de la comunión, el nombre bíblico de la comunión. Y lo mismo con el hermano. Yo en ti, tú en mí. Tú para mí, tú no me das. Hay gente que dice, es que tengo cólico de esa persona. Me la dicen y ya me duele por dentro. Comulgar es acoger, es integrar, es hospedar al otro. Vivir el uno en el otro, hacer casa. Y esto es la comunión. La segunda dimensión es la dimensión vertical. La dimensión vertical es la comunión con Dios. La comunión con los hermanos me lleva a la comunión con Dios. La comunión con Dios me lleva a la comunión con los hermanos. ¿Cómo se expresa en este texto que hemos leído hoy del Evangelio de Lucas 22:20? Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, derramada por ustedes. Y Mateo agrega para el perdón de los pecados. Y Mateo y Marcos. ¿Cómo se expresa la dimensión vertical? Mis queridos amigos, y con eso terminamos. La cima, la cumbre, el punto de convergencia de la comunión es con Dios. Todo tiene que llevarnos a Dios. Eso es lo fundamental. ¿Y cómo expresa, cómo eleva Jesús esta comunión de la comunidad para sumergirla en la comunión de la Trinidad? Llegamos al punto. Para sumergirla en la comunión de la Trinidad. Pues en la última cena se dice claramente, y no lo dije antes para decirlo ahora, que Jesús comenzó orando. Jesús tomó el pan y dando gracias. Lucas utiliza también el término bendijo, eulogeo, pero el término primero es eucaristo o eucaristeo, agradecer. Jesús, ahí viene la palabra Eucaristía. Jesús sella la nueva alianza con la mirada puesta en el Padre. Le da gracias al Padre. Y esta es la dimensión vertical. Un gracias que se eleva con la mirada en el Padre y que se funde en el Padre. Pero, ¿por qué da gracias Jesús? ¿Cuál es el sentido de este Eucaristo? De la Eucaristía, del dar mil gracias. Sencillo. Toda comida, estamos en una comida. El escenario es una comida. En una comida hebrea, y esto nosotros lo hemos heredado del hebraísmo, siempre se bendice la mesa. Y se bendice dando gracias. Siempre, siempre, siempre. Jesús comienza orando, como buen hebreo, que es también. Pero la oración de Jesús es particular, porque él dice, Jesús da gracias con el pan en la mano, un pan del cual él dice, esto es mi cuerpo. Lo normal en la oración hebrea es decir, Señor, te damos gracias por este pan porque es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Esa frase que es tan conocida viene de la oración de una de las Berakot hebreas. Esa oración es hebrea, trasladada al cristianismo y hoy en la liturgia católica. Por este pan que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Tal cual es la oración hebrea y luego le agrega algo más. Tú nos lo diste y ahora lo compartimos en familia, te alabamos y te bendecimos. Jesús pudo haber orado así, seguramente. Pero hay una novedad. Este pan no es simplemente el pan fruto de la tierra. Este pan es mi cuerpo. Te doy gracias, Padre, por este cuerpo que me has dado. Tú me has dado este cuerpo para que por medio de él yo pueda salvar el mundo. Jesús está dando gracias por este cuerpo que Dios le ha dado y que ahora entrega en la misión. Y no de cualquier manera. Es un cuerpo crucificado. Un cuerpo violentado. Y entonces viene la pregunta. ¿Se puede dar gracias por una muerte? Porque es un cuerpo que muere. Sí, en una entrega por amor, pero que muere. Sí, sí, gracias Señor porque me muero. Porque me van a matar. ¿Es esa la oración de Jesús? Pues claro que no. Obviamente que no. Jesús está diciendo dos cosas con este gracias. Primero,
Jesús está dando gracias anticipadamente por la resurrección. Cuando uno lee los salmos, que ustedes saben mi pasión por los salmos, lo normal en la petición sálmica es, primero, tú pides, luego, cuando recibes, agradeces y llevas una ofrenda. Tú no das gracias antes de que te den el regalo. Es lógico. Pues Jesús da gracias antes. Es decir, es un gracias en la fe, o mejor, en la esperanza de que el Padre va a responder. Es pura fe. Miren, hay dos textos que ratifican lo que yo estoy diciendo. Uno, la multiplicación de los panes. A ver, 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuántos panes le traen a Jesús? 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a orar. Son los mismos verbos de la institución de la Eucaristía, pero una pequeña diferencia que nos dice: esto es mi cuerpo. Jesús comienza con una oración, y es una oración de gracias. Lo normal es, hombre, primero multiplíquelo, luego recoja las cestas. ¡Gracias, Padre! Se da el gracias después del milagro. Pero no, Jesús da el gracias antes, cuando todavía no hay comida para todos. ¿Entienden? Dar gracias antes. Jesús da gracias antes por la resurrección, cuando todavía no hay. Lo que hay es una muerte al frente. Otro texto, capítulo 11 de Juan, Lázaro, la resurrección de Lázaro. Todo lo que ya sabemos, el reclamo de las hermanas, llevan a Jesús hasta la tumba, se pone a llorar, miren cuánto lo amaba, y Jesús, delante de la tumba, pronuncia una oración. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas, y esto es para que se manifieste tu gloria. Que por Dios, primero sáquelo de la tumba, quítele las vendas y después de gracias. Es lo lógico, ¿no? Jesús da gracias antes. Es lo mismo que ha hecho en la Eucaristía. Hay un gracias, cada vez que celebramos la Eucaristía estamos dando gracias sin haber visto la respuesta, pero estamos seguros de que vendrá, porque es una experiencia pascual donde Dios es fiel, y Dios siempre cumple, siempre responde. Y ese es el sentido del gracias, un gracias en la fe y en la esperanza. Y por último, el detalle de cierre, segunda razón del gracias, porque la Eucaristía es un don del Padre. Es Jesús quien lo da, pues eso es obvio, está claro. Pero Jesús lo explica en el Evangelio de Juan. Me salí de los sinópticos, pero bueno, en el capítulo 6 de Juan. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, mi Padre. Moisés Entonces piensan que Moisés le repartió el maná. No, fue mi Padre, fue Dios. Lo mismo ahora, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. La comunión con Cristo me lleva a la fuente del don que es el Padre. Toda comunión con Cristo es una comunión con la Trinidad. Por Cristo yo entro en comunión con la Trinidad. Por eso en la Eucaristía decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y toda la Eucaristía es una mirada en el Padre. Atención, hermanos sacerdotes. Cuando estamos en la plegaria eucarística, la mirada está puesta en el Padre, no en Cristo. Desde que nosotros decimos, en el prefacio, demos gracias al Señor nuestro Dios, y comienza a hablar del Padre. Después de la consagración, por eso, Padre, no le estamos hablando a Jesús, le estamos hablando al Padre, porque la Eucaristía nos está proyectando hacia la comunión de la Trinidad. Y el momento alto es la doxología: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre. El único momento en el que no estamos mirando al Padre, sino a Jesús ahí, es cuando, después del Padre Nuestro, decimos: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles. Y cuando decimos Cordero de Dios. De resto estamos con la mirada puesta en el Padre. Incluso la oración poscomunión. La oración poscomunión no es una oración a Jesús, es una oración al Padre. En comunión con Cristo decimos: esta Eucaristía, esta cena que hemos vivido, es el anticipo de la cena definitiva, eterna, en la comunión con Dios en el cielo, en la Trinidad eterna. De esta manera podemos ir cerrando ya. Miren ustedes cómo la comunión, ya cerremos, la comunión, atención, la comunión
en la Biblia se llama alianza. Y en el camino de la revelación hacemos un proceso de la primera a la nueva y definitiva alianza que se sella en Cristo. Y esto es lo que nos narran los evangelios. Y en esta mañana lo hemos abordado en este pequeño estudio bíblico. Espero que sea de utilidad y perdónenme que la sencillez y lo simple que ha sido, bueno, esto pide más profundidad, pero creo que hemos tocado los puntos álgidos. Y ustedes ya están viendo las perspectivas pastorales profundas que tiene, sobre todo para una animación bíblica de la pastoral, porque estamos al servicio de la antigua y de la nueva alianza, desde la nueva alianza que nosotros hoy servimos en la vida de la comunidad y que será de todas maneras siempre una alianza eucarística mediada por la palabra. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Padre Fidel, por esta fascinante presentación de la comunión que recibe en la Biblia este nombre hermoso de Berit o alianza.